Pues muy contentos, en primer lugar porque pues Dios está con nosotros y Él es el que hace posible esta reunión. Él es el que hace que nosotros podamos tener un objetivo para poder tener esta reunión de esta mañana. Gracias a Él. Y hoy quisiera yo compartir con ustedes acerca de una segunda parte. El hermano Adán, el hermano estuvo compartiendo hace 8 días un estudio acerca de la música. Entonces hoy, con la ayuda de Dios, vamos a ir analizando la música. Vamos a ir analizando la llamada música cristiana, que el día de hoy está muy de moda. Es una empresa muy grande que gana millones de dólares al año, y es necesario analizarla. La Biblia dice que por sus frutos se conoce el árbol, y vamos a estar analizando precisamente en este estudio acerca de la música cristiana. Vamos a ponerle así, la música cristiana. Vamos a tener 3 partes de este estudio. Vamos a ver qué dice la Biblia al respecto, los tiempos que estamos viviendo. Vamos a ver también el poder espiritual que tiene la música, y vamos a ver en un momento, vamos a ver algunos videos que yo quisiera que usted los viera, que usted tuviera, como dice la Biblia, ese discernimiento, el discernimiento que debemos ocupar para nosotros discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y vamos a estarlo viendo. Y por último, pues obviamente siempre que abrimos la Biblia, siempre que nos encontramos con algún tema espiritual, pues siempre esto nos lleva a tomar decisiones, a hacer compromisos. ¿Qué compromisos vamos a tomar? ¿Qué decisiones vamos a tomar en cuanto a ello? Y esto es lo que va a ser el estudio. Así que vamos a pedir la ayuda de Dios. En primer lugar, yo les invito a que cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestras cabezas y podamos rogar a Dios su bendición. Padre, muchas gracias, Señor, porque te hemos alabado, hemos glorificado tu nombre, Señor. Te hemos dado a ti la gloria, Padre, porque tú la mereces. Ahora, Señor, queremos rogarte, ministranos. Queremos queremos, Señor, estar a tus pies, Padre, para que seamos enseñados por ti, Señor. En este tiempo de tanta confusión espiritual, de tantas cosas, Señor, de tanta crisis, Señor, en todo aspecto, Padre, levanta tu voz en medio de nosotros para guiarnos. Como tú lo prometiste, Señor, que tu Espíritu nos guiaría a toda verdad y a toda justicia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Recordemos que este ciclo de conferencias que se han estado dando es un ciclo acerca de los últimos tiempos, acerca de ser salvos de esta perversa generación. Así es como se llama el ciclo que se ha estado estudiando, y han abarcado una infinidad de temas, una cantidad de temas de varias índoles, desde la depresión, se ha visto acerca de las drogas, el alcohol, el tabaco. Hace algún tiempo también se tuvo un tema acerca de lo que está causando la amargura. Y mire, hay un texto en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3, donde también nos habla que esto va a ser como una señal de los últimos tiempos. Una señal de los últimos tiempos inequívoca, que va a estar pasando, que está sucediendo antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y es algo que la Biblia nos llama aquí. Dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Esta palabra que aparece ahí, apostasía, es una palabra que aparece muy poco en la Biblia. Aparece en 3 ocasiones en la Biblia, donde dice en Timoteo que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a doctrinas de demonios, escuchando a falsos maestros. Y también nos habla en otro texto
acerca de esta apostasía, pero ¿qué significa la palabra apostasía para que nosotros podamos entender? Esta palabra proviene del original griego en el que fue escrito la Biblia y consta de dos términos. La primera es apo, que significa fuera de, y la segunda palabra es estasis, que quiere decir colocarse. Entonces, juntando estas dos palabras, una palabra compuesta que es la palabra apostasía, lo que quiere decir es colocarse fuera de. Literalmente, entonces, el término denota una idea: apartarse, excluirse de algo en lo que se estuvo involucrado alguna vez. Es decir, el apartarse de la forma de creencia original que la persona tenía y de la fe particular. Esto quiere decir también que una persona puede apartarse en parte o totalmente. Se puede apartar en parte o totalmente. Entonces es aquí donde viene a veces un poco de confusión. Y muchas veces las personas se confunden en el sentido de que dicen, bueno, es que en todos los lugares me hablan de la Biblia. En todos los lugares yo voy y mi pastor abre la Biblia y me habla de la palabra de Dios. Pero lo que significa la apostasía es apartarse de los fundamentos de la fe cristiana. Apartarse de los principios de santidad, del Evangelio y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y una de las características antes que el Señor regrese y levante su iglesia a los verdaderos cristianos, la Biblia nos dice claramente que vendrá un tiempo en donde muchos se apartarán de la fe. Ahora, no quiere decir que alguna persona era cristiana y después ya se regresó al mundo, al alcohol, a las drogas, al adulterio, a algún pecado. No, no solamente es eso. También es apartarse en parte. Cuando una persona deja los principios fundamentales del Evangelio, los principios de santidad. Y conforme va avanzando el tiempo, esto también va avanzando hasta que el Señor Jesucristo venga. Porque Jesucristo viene por una iglesia fiel, sin mancha y sin arruga. Pero esa iglesia fiel, sin mancha y sin arruga, no va a ser fácil que se mantenga en esa fe, en esa santidad, en esa pureza, sino que hay muchas tentaciones, hay muchas cosas, muchas doctrinas, muchas situaciones que quieren jalar a esa iglesia. En la Biblia, por ejemplo, aparecen dos misterios. Un misterio lo llama el apóstol Pablo el misterio de la iglesia. La iglesia es un misterio, por así decirlo. Un misterio que fue revelado en el Nuevo Testamento a través de Cristo. En el Antiguo Testamento nadie sabía acerca de la iglesia. Era un misterio. Un misterio era algo oculto, algo que estaba atrás de un velo. Pero entonces el Señor Jesucristo, cuando vino, Él dice la Biblia que murió por la iglesia. Cuando Jesucristo estuvo en la cruz del Calvario, dice la Biblia que el soldado romano atravesó con una lanza su costado y de ahí salió agua y sangre. Y eso nos da a entender una cosa: de ahí, del costado de Jesús, salió lo que es la iglesia. Así como Adán en el Antiguo Testamento, del Señor Dios tomó de su costado una costilla o un hueso y sacó a la mujer, así también Cristo sacaron de su costado agua y sangre, y de ahí salió una iglesia. Y la Biblia dice en Efesios que por esa iglesia el Señor murió para santificarla, para lavarla, para redimirla y para poderla purificar. Entonces ese es un misterio. El segundo misterio que nos habla la Biblia está en Apocalipsis y se refiere a una mujer, pero que la Biblia le llama la gran ramera. La gran ramera, Babilonia. Y esa palabra Babilonia, ahorita lo vamos a analizar, en todos los escritos de la Biblia, en varios escritos aparece. Los profetas decían: salid de Babilonia, pueblo mío, para que no participes de sus plagas, ni seas parte de sus juicios. Sal de ella.
En la Biblia, por ejemplo, nos habla también de esta mujer ramera que dice que seduce con sus palabras. Es una mujer, en Apocalipsis 18 viene todo descrito cómo es Babilonia, la gran ramera. Es una mujer que dice que está ebria. La Biblia la menciona como que está embriagada, está ebria por la sangre de los santos, que ha comerciado con almas. Y entonces esta mujer se ha disfrazado de una mujer pura, de una mujer como la iglesia debe ser, una iglesia pura y sin mancha. Se ha disfrazado esta mujer y ha venido a hacer una gran confusión para muchas personas en nuestros días. Entonces, estos dos misterios son revelados a través de la Escritura. Vamos a ver, por ejemplo, cuál fue Babilonia, cuál fue los inicios de Babel, para que usted vaya entendiendo. Génesis capítulo 11, verso 1 al verso 5. El libro de Génesis en el hebreo es una palabra Bereshit y quiere decir el inicio. El inicio. El libro de los principios, de los orígenes. Nos marca el modo en que se fundó el mundo, nos marca también cómo se formó el ser humano, nos marca también cómo se desvió el ser humano, y ahí una de las formas especiales en las que el ser humano se desvió es lo que vamos a estar analizando. Génesis 11. Dice así la Escritura: tenía toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Todos hablaban el mismo idioma. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Este momento que estamos leyendo, los hombres están construyendo lo que se llamó la Torre de Babel. ¿Has escuchado acerca de la Torre de Babel? La Torre de Babel. Pero no solamente es un hecho histórico, sino hay principios ahí que el hombre, cuando el hombre se rebela contra Dios, entonces contra lo que Dios ha establecido, entonces el hombre empieza a querer hacer las cosas a su manera, fundando religiones, fundando a su manera las cosas y no como Dios lo ha establecido. Esta palabra, por ejemplo, que dice hagámonos, edifiquémonos, ¿sabes qué es? Es un grito de independencia, es un grito de rebelión del hombre en contra de Dios. Y llama la atención que esta palabra Babel significa, fíjate, dos cosas. En el idioma caldeo, la palabra Babel significa confusión. En el idioma hebreo, la palabra Babel significa confusión, y en el idioma caldeo significa puerta del cielo. Entonces, lo que para unas personas es la puerta para lo espiritual, para acercarse a Dios, para Dios es confusión. Para Dios es una confusión y es una manera errónea de querer acercarse a Él. ¿Y qué pasó en Babel? Lo que pasó ahí es una excelente descripción de cómo el hombre se rebela contra Dios, hacer las cosas a su manera, y cómo hasta el día de hoy se sigue rebelando contra Dios para hacer grupos, sus cultos, sus formas y muy su manera de pensar, y no conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Y a eso le llaman puerta del cielo, pero Dios le llama confusión. Esa confusión inició en Babel.
Y continúa hasta el día de hoy, hasta nuestros días, en muchos grupos y en muchas personas. Y esa ideología o esa manera de pensar, queriendo tomar parte de Dios y de sus propios pensamientos, y hacen una terrible confusión de su búsqueda de Dios. Y lo más triste es que acarrean a otras personas para ser destruidos. Y además su alma espiritual no avanza, está destruida. Hagámonos, edifiquemos. Y aquí podemos entender varias cosas, 4 cosas por lo menos de Babel. Número 1, Babel siempre va a buscar una cúspide que llegue al cielo. O sea, todo mundo quiere llegar al cielo el día de hoy. Nadie está consciente de que va al infierno. Nadie está consciente de que va a la perdición. Todo mundo dice, yo voy al cielo. Yo voy al cielo. Si tú vas a las funerarias, los lugares donde lamentablemente las personas fallecen, todos se van al cielo según ellos. Que descanse, que repose, que ore por nosotros, dicen. Y esa es la idea de Babel. Siempre va a buscar una cúspide que llegue al cielo, pero siempre va a querer hacer algo que sea notorio. Y lo va a hacer a su manera. Otro principio que se usó en Babel fue la sustitución. La sustitución, ¿qué quiere decir esto? Dice que en Babel empezaron ellos a usar, en lugar de piedra, el verso 3 lo dice, en lugar de piedra usaron asfalto en lugar de mezcla. O sea, en Babel hubo mezclas. La manera de construir era hacer por piedras, o sea, y siempre Dios nos dice que construyamos nuestra casa sobre la roca, algo firme, algo que permanezca, algo que prevalezca. Pero Babel usó en lugar de piedra, usó asfalto, una mezcla. Y entonces ese es un principio de Babel, la sustitución. Es un emblema notorio para recordar, para que vean que el hombre vale mucho sin necesidad de Dios, sin necesidad de lo que Dios ha provisto. O sea, Dios les proveyó piedra y ellos se hicieron mezclas. Y empezaron a coser ladrillos y a construir aquella torre. Y era una torre grande, inmensa. La estaban construyendo gran cantidad de personas. Y Dios, quiero decirte, siempre ha estado en contra de las mezclas. Ezequiel 22:26 dice así la escritura: sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. El hacer mezclas en las cosas de Dios es una abominación a Dios. El mezclar lo inmundo y lo limpio es una abominación a Dios. El no discernir entre lo santo y lo profano es una abominación a Dios. El mezclar lo santo con lo profano es una abominación a Dios. Por eso la Biblia también dice en el libro de Corintios que cuando una persona dice no te unas en yugo desigual con los incrédulos, porque no tiene ningún vínculo entre Belial y las cosas de Dios. ¿Quién es Belial? El diablo. Entonces ahí la Biblia y todos los hombres de Dios se guardaron precisamente para que ellos no se contaminaran y para que ellos se guardaran, en ese sentido, se guardaran limpios. Dios está en contra de las mezclas. No debemos mezclar lo santo con lo profano, lo sucio con lo limpio, lo inmundo con lo limpio, porque entonces dice ahí Dios, es abominación y delante de Dios Él es profanado, dice, es una profanidad o profanación. Número 3, tercer principio de Babel, busca hacerse un nombre. Siempre quieren un nombre y exaltar el nombre por encima de Dios. Buscan hacerse un nombre. Pero la Biblia dice en Hechos capítulo 4, verso 2,
Y vamos a leer juntos este texto porque este texto es muy importante. Dice la Escritura: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Y sabes quién es ese nombre? El nombre de Jesús. El nombre de Jesucristo. No hay en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El hombre no puede ser salvo por una religión, el hombre no puede ser salvo por una manera de vivir, el hombre no puede ser salvo por cambiar de hábitos, el hombre no puede ser salvo por cambiar de religión. El hombre solamente es salvo cuando viene y se entrega a Jesucristo y cree en Él. Y cree en Él. Cuarto principio de Babel. Babel tenía un corazón rebelde. Dijeron: hagamos, construyamos por sus fuerzas. O sea, el motivo era llegar al cielo, el propósito era llegar al cielo para tratar a Dios al tú por tú. Subirme hasta Dios, y entonces ahora sí estoy el hombre con Dios cara a cara y lo puedo tratar como yo quiera. Pero déjame decirte que el hombre se ha equivocado, porque Dios es Dios y nosotros somos hombres. Él está por encima, Él es creador, Él es infinito, Él es eterno. Nosotros somos limitados, infinitos, y somos humanos que estamos aquí en esta tierra de paso y nos enfermamos. Pero Él es Dios, y Él sin nosotros sigue siendo Dios. Pero nosotros sin Él estamos muy necesitados, somos las criaturas más necesitadas. Entonces Babel significa confusión. Y el reino de Dios se mueve en un ambiente de un culto racional. Y esa confusión ha seguido hasta el día de hoy, como ahorita lo vamos a estar estudiando. Vamos a leer un pasaje que nos va a mostrar los efectos de la música sobre los seres, sobre un ser humano. Primera de Samuel 16, 14 en adelante. Dice así la Escritura: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él y le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, escuchen esto, David tocaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Esto es una demostración de lo que la Biblia, de lo que los hombres científicamente han demostrado. A través de pruebas de laboratorio, el mundo cada día ha comprobado que la música tiene efectos benéficos o también tiene efectos malos, según el tipo de música que estemos escuchando. Los efectos de la música pueden venir sobre los animales, sobre los seres humanos, incluso sobre las plantas, y son cada día más evidentes. La música está demostrada científicamente, puede alterar las emociones humanas, puede inspirar a las personas, para trabajar, para componer.
A veces en los consultorios médicos, donde la gente es expuesta a presiones, les ponen música, un tipo de música que los relaje mientras esperan la consulta. En los centros comerciales, cuando tú entras, sin que tú te des cuenta, usan cierto tipo de música que te motiva a comprar. Inclusive puedes sentir sensaciones a través de la música, sensaciones de odio, de miedo, de rebelión y de lujuria. Y esos descubrimientos científicos, pues ya vimos aquí, no son nuevos, porque aquí nos habla la Biblia de un hombre que se sentía muy mal y le entraba el terror, la paranoia, la angustia, el miedo. Y de repente venía David y empezaba a tañer su arpa, a tocar su arpa de una manera muy preciosa, la empezaba a tocar y eso lo relajaba a Saúl. Ahora David, aparte de que era un joven muy valiente, David se destacó por ser un gran músico, un hombre que compuso instrumentos, compuso melodías, compuso salmos. La mayoría de los salmos fueron compuestos por este David. Él fue llamado el gran cantor, el dulce cantor de Israel. En los salmos tú puedes ver aproximadamente 78 salmos que tienen la inscripción arriba diciendo Salmo de David. En ese pasaje vemos que fue llamado para aliviar un problema espiritual y emocional de Saúl, un problema psicológico. Porque dice la Biblia que de parte de Dios venía ese espíritu. Ahora, la pregunta es, ¿por qué de parte de Dios venía eso? Bueno, lo dice la Biblia y es que pasa algo. Cuando una persona rechaza a Dios, cuando una persona rechaza la bendición de Dios en su vida, tanto Satanás como los espíritus malignos, mira, ellos no pueden hacer nada sin el permiso de Dios. Lo vemos en el libro de Job, lo vemos en el endemoniado gadareno, pero vemos aquí que Satanás dice que un espíritu malo de parte de Dios no quiere decir que Dios envió ese espíritu malo, sino que Dios le permitió, porque él se había apartado de Dios. Porque Saúl estaba viviendo en una rebeldía en contra de Dios. Dios había ungido a Saúl para ser rey, pero este hombre se rebeló a los mandamientos de Dios. Se rebeló a hacer las cosas. Mira, porque sabes una cosa, Dios le mandó a David y le dio instrucciones específicas de lo que tenía que hacer, y él no quiso hacer las instrucciones específicas, no quiso seguirlas. Y entonces dice la Escritura que Dios le dijo: me pesa en mi corazón el haber puesto a Saúl por rey, porque este hombre se ha rebelado. Saúl había rechazado a Dios, estaba lleno de amargura, estaba lleno de problemas mentales, tenía muchos celos, estaba lleno de coraje, y el espíritu malo venía a su vida y lo atormentaba. Y venían las noches de insomnio, y venía la inquietud de Saúl de andar caminando como león enjaulado por todos lados a la medianoche. Y venía ahí, que estaba ahí hablando solo, diciendo cosas, y estaba ahí este hombre atormentado. Y sabes, eso nos habla de una situación espiritual, que muy probablemente algunas personas, cuando escuchan esto, tú dices: oye, yo he estado así. Porque eso te produce depresiones. Te vienen a decir que no sirves para nada, te vienen a decir que nunca vas a salir adelante, que vas a fracasar. Son expertos en pintarte un cuadro oscuro donde no se ve la luz por ningún lado, y en esa desesperación inclusive la gente empieza a pensar en el suicidio, empieza a pensar en algunas otras cosas, en quitarse la vida. Y su objetivo principal es apoderarse de tu mente. Se quiere apoderar de tu mente. ¿Y cómo lo hace? A través de la música, porque Dios nos ha dado a todos una razón. Y cuando alguien te dice algo, inmediatamente esa palabra viene a tu razón, y la razón es como un filtro para tu alma. Pero la música tiene otro aspecto y otro sentido, es espiritual, y la música muchas veces no pasa por ese filtro, pasa directamente a tu alma. Y por eso te afecta. Y luego de repente dices: ay, ¿por qué escuché esa canción y me puse triste? ¿Por qué escuché esa melodía y me puse contento? ¿Qué me pasó? Porque es espiritual y penetra hasta el alma sin pasar por el consciente.
sin pasar por la razón. Y dice la Biblia que el espíritu de Dios se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Un espíritu malo. Y esto tenía muchas formas, precisamente, en que se apartaba, en que esta persona, Saúl, estaba viviendo una vida de continuos problemas, un corazón temeroso, la paranoia. ¿Qué quiere decir la paranoia? Cuando sientes que todo el mundo te persigue, que todo el mundo está contra ti, que todo el mundo te ve feo. No quieres ir a ningún lugar porque piensas que todo el mundo sientes que te está mirando. Mira, ya me está mirando. Mira, esta persona ya está hablando de mí. Mira, esta persona, quién sabe qué está diciendo. Eso se llama paranoia. Y es un problema. Problemas mentales, compulsivos. ¿Crees que todo el mundo está contra ti? ¿Que a todo el mundo le caes mal? ¿Te sientes perseguido? ¿No te sientes ubicado en ningún lugar? El temor, dice la Biblia, la depresión. Amaneces y no quisieras que fueran las 7 de la mañana. Anochece y no quisieras que llegara la noche porque vas a tener pesadillas y ya casi lo estás previendo antes de que suceda. Así dice la Biblia en Deuteronomio. Una de las maldiciones por las cuales vendría por la desobediencia sería una de ellas, dice. Por la mañana dirás, ¿quién diera que fuera la tarde? Y a la tarde dirás, ¿quién diera que fuera la mañana? O sea, en otras palabras, personas que hay que en la mañana dicen, ya quisiera que fuera de noche, porque no quiero levantarme de esta cama. Y te quedas acostado a las 2, a las 10, a las 11, a las 12 del día, sin hacer nada, sin pensar en nada, sin estar haciendo nada, solamente estás ahí deprimido. Y luego cuando llega la noche, dices, no quisiera que llegara la noche, ya quiero que sea de día. Por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado por lo que verán tus ojos. Amado, es impresionante, pero en Estados Unidos tú puedes ver las filas de personas que a las 7 de la mañana pasan a las gasolinerías, pasan a los Starbucks, pasan ahí a esos lugares donde venden café y la gente hace colas para antes de ir a trabajar llenarse su tarro de café y echarse, por así decirlo, un poco de cafeína que les levante. Que les levante. Y es impresionante, son muchísima gente, y en México no es diferente. Los Oxxos, todos esos lugares, va la gente, se compra su café para que le dé ánimo, para que le dé algo de fuerzas. Tenemos que entender algo, amados. Si nosotros vivimos cerca de Dios, vamos a tener paz y vamos a tener una mente lúcida. Y con una mente lúcida vamos a poder tomar decisiones acertadas y vamos a vivir en santidad delante de Dios. La influencia de la música en este siglo, nos damos cuenta de cómo la música ha estado afectando a la sociedad, a los jóvenes, a los adultos, a las mujeres, y lo peor de todo, ha estado afectando a las iglesias. No cabe duda que estamos rodeados de un mundo en el que somos bombardeados por todo tipo de ideas, costumbres, tradiciones y la música del mundo. Y ese veneno ha estado entrando en las iglesias y es un área donde muchas iglesias, la verdad es que ni siquiera se están dando cuenta, y muchas iglesias están cambiando, están mezclando el mundo con la santidad de Dios, están mezclando lo limpio con lo profano, lo puro con lo inmundo, lo están mezclando. Y muchas iglesias ya no parecen iglesias, sino que parecen shows, parecen espectáculos. Y allá en los Estados Unidos, en Miami, hace unos años, una persona me decía, es que aquí pusieron una iglesia y hay show todos los días. ¿Cómo es eso? Sí, a veces traen hasta domadores, traen tigres, traen animales y hay un show para que la gente venga.
Y en otras iglesias también hay unos lugares que parecen centros vacacionales, con alberca, con juegos, con billar, con todo tipo de cosas, para que los hombres para que no haya ese aburrimiento, y para que los jóvenes se distraigan, se diviertan, y tienen ese tipo de espectáculos. Y la música forma parte de ese espectáculo. Ahora, quiero decirte algo. Una cosa es el mundo y otra cosa es la adoración a Dios. La Biblia dice: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. A Dios hay que darle lo que se merece. Lo que se merece. ¿Cuáles son algunos propósitos de la música observados en la Biblia? En la Biblia por lo menos vemos la música en tres direcciones. La primera y la más importante fue creada para exaltar a Dios. Antes de ser Satanás, el diablo, era un querubín grande y protector, y era un querubín musical. En Ezequiel capítulo 14 y en Isaías nos narra cómo fue la creación de este ser. Y dice la Biblia que él era como que el que dirigía las orquestas celestiales para alabar a nuestro Dios. Y estaba tan cerca de Dios y había sido creado tan perfecto, en tanta hermosura, con tanta bendición de Dios, pero se ensoberbeció. El primer pecado se cometió allá en el cielo, se ensoberbeció. Y Dios no hizo al diablo, el diablo se hizo solo. Porque no quiso sujetarse a Dios, se ensoberbeció, y entonces él quiso ocupar, dice: subiré a lo alto, llegaré a estar en el trono de Dios, junto a Dios, pondré mi trono. Él quiso la adoración para él mismo. Y la Biblia dice que Satanás fue arrojado del cielo, pero junto con Satanás se armó una rebelión. La rebelión siempre es del diablo. Se armó una rebelión, y entonces en esa rebelión dice que Satanás se trajo una tercera parte de los ángeles. ¿Qué les habrá dicho? ¿Cómo los habrá influenciado? ¿Qué les habrá comentado acerca de Dios? Ha de haber difamado el carácter de Dios, ha de haber difamado el carácter santo del Señor, y entonces ángeles fueron contaminados. Y cayó a la tierra, y Jesucristo dice en Lucas: yo veía a Satanás caer como un rayo sobre la tierra. Y ahora que Satanás cayó a la tierra, ese ser musical que es, lo sigue siendo. Pero ahora ya está pervertido su música, ya no es una alabanza para Dios, sino que ahora se pervirtió, y ahora él va a producir todo tipo de cosas para exaltarle a él, para que ahora la gente exalte a Satanás. Y número 2, para darle placer al hombre, para que el hombre no se salve, y para que el hombre no busque a Dios, y para que el hombre busque sus propios placeres. Esas son las 3 direcciones en que la Biblia dice acerca de la música: exaltar a Dios, exaltar a Satanás y producir placer en el hombre. Y si tú analizas todas las canciones, toda la música del mundo, te lleva a eso, o te lleva a adorar a Satanás, o te lleva a dar placer al hombre, a venganzas, a borracheras, a adulterios, a drogas, a vicios, a fornicación, a pecado, a rebeldía, a suicidio, a cometer asesinatos. Te lleva a eso, a que el hombre se sienta bien, a que el hombre salga de sus penas, a que el hombre tenga esto. Y los reyes lo usaban. Los reyes se dieron cuenta de ese poder de la música, y los reyes usaban sus músicos, y en la hora de la noche decían: vengan ahí los músicos y estén tocando para mí, para que yo me relaje y entonces yo pueda dormir tranquilo. Ahora, ¿cuáles son los pretextos que se utilizan para importar ritmos del mundo a la iglesia? Hay justificantes, hay pretextos, hay justificaciones. Lo primero que dicen es que Dios creó los ritmos, y si Dios creó los ritmos, entonces pues cualquier ritmo es bueno. No, no es cierto.
En la Biblia, los salmos, muchos de los salmos, es cierto, tienen ciertas maneras de ser tocados, ciertas maneras de ser ejecutados los salmos, pero los salmos siempre tienen un propósito, un objetivo muy definido, y es alabar a Dios. Es recordar las maravillas que Dios ha hecho en medio de su pueblo. Otro argumento que utilizan es un medio de evangelismo para los jóvenes. Es que hay que hablar el mismo lenguaje de los jóvenes. Y yo me pregunto, ¿qué medio de evangelismo utilizó Juan el Bautista en el desierto para que vinieran las multitudes y fueran bautizadas por él? La Biblia dice que los hombres venían al encuentro de Juan al río Jordán, y dice que eran bajados a las aguas confesando sus pecados. Y eran jóvenes, mujeres, adultos, eran personas religiosas, aún los soldados vinieron, los fariseos también vinieron, los saduceos se dieron cuenta que el Espíritu de Dios estaba con Juan. Pero ¿qué pasó? Juan no los quiso bautizar a ellos, les dijo: generación de víboras, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? Pero ¿quién fue? O sea, ¿qué estrategia usó Juan? ¿Qué grupo de rock cristiano él invitó para que tocara en esas campañas que él hacía? No fue ninguna, fue el Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios es el que atrae a las almas. Es el Espíritu Santo de Dios el que atrae. O sea, lo más importante en la iglesia no son los ritmos, no es la alabanza. Cumple un papel importante la alabanza, pero lo más importante es el Espíritu de Dios en medio de nosotros. Juan el Bautista no son ninguna estrategia moderna de evangelismo. Es que es para entretener. Y el día de hoy, amados, ese entretenimiento es tal que hay cómicos cristianos, hay humoristas cristianos. El otro día leí ahí en un lugar en el norte del país, decía: noche de chistes en la iglesia. Noche de chistes en la iglesia. Obviamente te cobraban $10 por ir a la noche de chistes. Comediante cristiano, $22 por persona. Y si lo compras con 15 días de anticipación, te bajan $2. Otros dicen: es que es para edificación. En la Biblia, déjame decirte que en la Biblia muchas veces la Escritura no nos dice algo acerca de algún tema en específico. Por ejemplo, la Biblia nunca dice que no fumes. No dice no fumes. Pero la Biblia nos da principios que podemos aplicar en muchas áreas de la vida. Hay un principio en la Escritura que nos dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y también la Escritura nos dice en Gálatas capítulo 5 acerca de los pecados de las obras de la carne. Nos dice que hay obras de la carne, y una de las obras de la carne dice que son orgías, y luego deja abierto y dice: y cosas semejantes a estas. Cosas semejantes a estas. Gálatas capítulo 5 verso 19. Lo menciona la Escritura. Entonces, hay otro principio en la Escritura también que nos dice que nosotros no somos nuestros, sino que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Amén. Ahora imagínate, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra y Él llegó al templo para ver cómo estaba ese lugar, y entonces dice que empezó a observar lo que había en el templo, el desorden que había en el templo. Los cambistas, las monedas, las palomas, los chivos corriendo, las personas hablando, la gente hablando, todo estaban haciendo menos lo que tenían que hacer, era adorar a Dios. Y
Entonces Jesús se indignó. Se indignó el Señor y dijo: mi casa, casa de oración será llamada, y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Hizo un azote de cuerdas. Agarró y sacó y tiró las mesas de los cambistas, agarró y sacó a las palomas de sus jaulas, agarró y sacó a los borregos y a las ovejas que tenían ahí para los sacrificios, los sacó, y todos se fueron, y la gente iba corriendo y se enojaron en contra de él, y él dijo: mi casa es casa de oración y ustedes la han hecho cueva de ladrones. Ahora, ¿cómo se indignará el Señor cuando tú con tu cuerpo lo estás matando? Si tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, ¿cómo se va a indignar? Entonces tú debes cuidarte, debes cuidar tu cuerpo, así como debemos de cuidar este lugar. Y a veces hay algo que a mí me llama la atención. De repente venimos a una reunión, apartamos 2 días a la semana tiene más de 100 horas, y apartamos 2 horas o 3 horas para venir a la reunión, y a veces el poquito tiempo que venimos a la reunión estamos platicando con otros. ¿Será eso darle la adoración a Dios? ¿Será eso darle la adoración a nuestro Dios? ¿La adoración que Dios merece? Es importante escuchar la palabra de Dios, que Dios nos hable en nuestras vidas, que estamos necesitando mucho esa palabra en el tiempo que nosotros vivimos de confusión. Vamos a ver 4 textos, son 5 textos que nos hablan en el Nuevo Testamento acerca de la música. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Aquí nos habla de algo, y aquí tome y subraye la palabra cantando con gracia, y cantando himnos y salmos y cánticos espirituales. No carnales, sino espirituales. Efesios 5:19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Nuevamente subraye, cánticos espirituales. Hechos 16:25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Himnos a Dios. Y los presos los oían. Ellos estaban presos por causa de Cristo. Habían sido golpeados en sus espaldas con varas. Los habían metido en la prisión de más adentro, y habían sido sujetados sus pies en el cepo. Y aún así ellos estaban cantando alabanzas, cantando himnos a Dios. 1 Corintios 14:15. ¿Qué pues? ¿Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento? ¿Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento? O sea, nuestro Dios demanda de nosotros un culto racional, un culto pensado. Que si vamos a cantar con el espíritu, tenemos que cantar también con el entendimiento. Cosas que sean razonables, cosas que sean entendibles, cosas que nosotros razonemos y digamos: esto está de acuerdo con la palabra, esto está de acuerdo con el Espíritu de Dios. Vamos a razonarla y vamos a tener entendimiento. Santiago 5:13. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Está alguno afligido entre vosotros? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Alabanzas. Alabanzas es alabar a Dios por lo que Él es. Reconocer lo que Dios ha hecho y lo que Dios hace. Esos son los textos que nos hablan de la música en el Nuevo Testamento. En el Antiguo hay muchos más. Pero ¿cuáles son los principios espirituales que podemos entonces detectar de aquí? Lo primero es que la palabra salmos significa salmos que son cantos de alabanza a Dios. Son para Dios.
Y como tú vas a ver el día de hoy, muchos cantantes cristianos el día de hoy ya no mencionan el nombre de Dios. Ni mencionan el nombre de Dios, ni mencionan el nombre de Cristo, ni mencionan la Biblia, ni nada. Entonces esos mismos cantos, y muchas veces en un ritmo romántico, pueden ser cantados a una mujer, a un hombre, o a un ídolo, o a otro Dios, o a cualquier persona, y no mencionan el nombre de Dios. Aquí la Biblia dice que los salmos son cánticos de alabanza a Dios. Otro punto espiritual es que son cánticos espirituales. Y nos da a entender que nuestros cantos tienen que proceder del Espíritu de Dios, no de la carne. Imagínate las rancheras cantando unas canciones rancheras acá. ¿Qué te recuerda eso? ¿Te recuerda cuando estabas en la cantina? ¿Te recuerdas cuando estabas ahí con la familia, con la cantina, con los compadres? Y órale, échale. Las rancheras. Y ahora hasta corridos para cristianos. Debemos de cantar con el entendimiento también. O sea, ¿qué quiere decir esto? Debemos de cantar con la razón. Nunca debemos de cantar por cantar solamente. Cantar por cantar, solamente repitiendo lo que el hermano está diciendo y estamos cantando. Hay que cantar entendiendo lo que estamos cantando. Y cuando cantamos lo que entendemos, mira, le cobramos significado a la alabanza. Hace rato cantamos un cántico, Jesús, eres mi Dios, y viene una serie de adjetivos que pueden ser para nosotros, que es Cristo para nosotros, y es una bendición cuando tú lo ves. Tú llegas a decir, Señor, tú eres mi todo. Tú eres mi todo, Dios, me has ayudado en todo. Debemos de que nuestro entendimiento esté despierto, esté alerta. Y no algo místico. Y no algo místico. Es triste, pero una ocasión estuvimos invitados en una iglesia. Y es sorprendente porque estaban cantando las alabanzas, el volumen del sonido estaba terrible, no se oía absolutamente nada, solamente se oía la batería, la guitarra, ahí se oían los instrumentos y la gente estaba en éxtasis y las mujeres por ahí sacudiéndose y estaban ahí sacudiéndose y decían que eso era el Espíritu Santo. Eso es místico, eso no es el Espíritu Santo. Y da tristeza que eso llega una persona ahí adentro a querer buscar a Dios y va a decir, aquí estamos locos, aquí están locos. La alabanza es importante que tú entiendas, no es para hacer sentir bien a la gente. En la Biblia no se mencionan conciertos de música en la Biblia. El día de hoy hay conciertos, hay músicos cristianos, entre comillas, que dan sus conciertos donde nunca hay ninguna palabra de Dios, ni siquiera se abre la Biblia en ese lugar, nunca es expuesta la palabra de Dios para la gente que va, sino que la gente entonces tiene un solo objetivo, ir a escuchar a ese cantante, ir a escuchar a esa persona, salir un poquito motivados de ahí. Y la palabra de Dios brilla por su ausencia. En la Biblia el centro es la palabra de Dios. En la iglesia el centro es la palabra de Dios. En los conciertos el centro no es la predicación, es la música y es los artistas. Y es promover sus imperios, promover sus ministerios y sus empresas. Y venderte sus CDs, que son muy caros, por cierto. Alguien dijo esta frase: el cristianismo en Jerusalén se volvió una religión. En Europa se volvió un gobierno. Y en los Estados Unidos se volvió una empresa. Y es la empresa de la música.
Y la empresa, además de que ahorita, si tú te das cuenta, en las carteleras de los cines están saliendo gran cantidad de películas, y películas que tienen que ver con los religiosos. ¿Sabes por qué? Porque ya se dieron cuenta que los religiosos, o que la religión, o que el llamado cristianismo está tan leudado, está tan sin vida, que entonces ellos le promueven, y entonces ya sacaron ahí la película del Arca de Noé. Yo no la he visto, pero leí una crítica de esa película y es una aberración totalmente. No es nada comparado a la Biblia. Y sacan por ahí otra serie de películas acerca de Jesús, que no sé cómo se llama esa película, una de Jesús que está el día de hoy, y luego sacaron La Pasión de Cristo, y sacaron no sé cuántas películas más, porque eso vende. Porque se dan cuenta que el pueblo cristiano no tienen que invertir su tiempo, porque el pueblo cristiano está vacío, porque el pueblo cristiano está viviendo en una mediocridad, porque el pueblo cristiano está viviendo en una, como dice la Biblia, en una tibieza, que ni siquiera tiene tiempo para hacer las cosas que a Dios le agradan, sino que quiere estar en el entretenimiento, quiere estar ahí viendo las cosas, y sus ojos no se cansan de ver y de escuchar el entretenimiento, eso. Pero no, amado, hay muchas cosas que hacer. Cuando tú eres cristiano y te entregas a Cristo de corazón, ¿sabes una cosa? Vas a tener muchas cosas que hacer. Muchas cosas que hacer. Mira, hay personas que hay que visitar en los hospitales. Hay gente que hay que ir a predicar en las cárceles. Hay que predicar el evangelio en las calles. Hay que ir a visitar familias. Tú tienes familia que no has visitado. Puedes ir a hacer un viaje, visitarlos allá, llevarles la palabra de Dios. Puedes hacer muchas cosas. Amén. Hay hospitales donde la gente se está muriendo. Pero como eso está tan vacío en el pueblo llamado cristiano, que no tiene ninguna razón ya de ser, y entonces ahí están buscando a ver qué les entretiene. Y obviamente el diablo sabe muy bien eso, el mundo sabe muy bien eso, las empresas saben muy bien eso, y entonces ahí está la música. Ahí están los shows, ahí están los conciertos, ahí están las películas, para que la gente se llene de películas, se llene de música. Vamos entonces a ver algunos videos, por favor. Yo quiero pedirles que ahorita que vamos a ver estos videos, quiero pedirles número uno, seamos maduros. Número dos, discernamos. Discierne espiritualmente. Y no solamente nos quedemos, porque algunos de veras hasta dan risa. Pero vamos a verlos. Tenemos la lista por ahí de los videos que vamos a pasar. Y miren, déjenme explicarles un poquito cómo voy a empezar esto. Porque allá en Estados Unidos, unos jóvenes europeos un día colgaron en el internet un video, y ese video le decían el Harlem Shake. Harlem Shake fue un fenómeno en internet, se convirtió en viral, como dicen, o sea, tuvo miles de vistas, inclusive hasta ganan dinero por eso. Y entonces este video fue publicado el año pasado, en el 2013. Y el video consistía en lo siguiente: es una música electrónica. Además, hay una frase que sobresale ahí con los terroristas. Y el video va de esta manera: de repente está un grupo de personas, y de repente solamente aparece una persona, generalmente tapada la cabeza, una máscara, y moviéndose ahí, moviéndose para todos lados. Aparentemente nadie le hace caso. Después viene un corte de 15 segundos, y a los 15 segundos viene el corte, y entonces ya todos están como locos haciendo lo mismo, y cada quien está haciendo lo que quiere, tirados en el piso, subiéndose en las sillas, así algunos aparecen hasta ropa interior, y ahí están haciendo todo eso. Eso se llama el Harlem Shake. Y entonces el Harlem Shake se volvió tan viral que en todo lugar se hizo. Creo que hasta en la Casa Blanca lo hicieron, y las iglesias también las hicieron.
Entonces vamos a ver ese primer video, que es lo que pasaba en las iglesias o lo que pasa en las iglesias por no quedarse atrás y también hacer su Harlem Shake. Con los terroristas. And do the Harlem Shake. Con los terroristas. Do the Harlem Shake. Con los terroristas. And do the Harlem Shake. Con los terroristas. Con los terroristas. And do the Harlem Shake. Con los terroristas. And do the Harlem Shake. Con los terroristas. Eso es las mezclas, el traer a la iglesia eso que es completamente del mundo, que no tiene nada que ver con Dios, que inclusive suena, se oye hasta totalmente algo fuera de la razón, de lo normal, pero en el afán de justificar, de que eso también para los jóvenes, que eso es atractivo, entonces lo han metido a la iglesia. Vamos a ver otro video para que tú veas la confusión entre lo santo y lo profano. Bienvenido Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gracias, mi Dios, por darle sentido a mi vida, mi corazón agradecido. Hoy te canta esta canción. Gracias, mi Dios, eres fuente de mi inspiración, el destino que mi corazón por tanto tiempo esperó.
Nada más para que ustedes vean, en las iglesias, las cantantes cristianas, o sea, realmente la mezcla, el mundo. Vamos a ver otro. Lo que yo vengo a contarles es algo real que pasó. Fue tan tremendo el suceso que el mismo valle tembló cuando Goliat cayó al suelo. ¿Se acuerdan de Camelia la Tejana? Bueno, pues esa es música cristiana y se llama Los Tigres de Cristo. Ya ni siquiera pensaron que cambiarle un poco el nombre estos. Aquellos eran los Tigres del Norte, ¿no? ¿Cómo se han mezclado los ritmos? O sea, imagínate, es la música, la misma música, pero con letra cristiana. Vamos a poner otra, por favor. Para alabar a Cristo, para alabar a Cristo se necesita el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se necesita y arriba y arriba, ahí arriba y arriba. ¿Verdad? La bamba. O sea, todo lo mismo, los mismos ritmos. Ahora, esto en Estados Unidos, también, mire, por ejemplo, vamos a poner otro, está en inglés. May the Lord answer you when you are in distress. May the name of the God of Jacob protect you, protect you. We will shout for joy when you are victorious, and we lift up our banners. Ahora vamos a escuchar esta otra canción que nada más es una instrumental y que es de un grupo que no es cristiano, pero usted escuche la melodía. ¿Sí ven? Es la misma canción, o sea, la misma melodía, pero con diferente letra. Es la misma melodía con diferente letra. Y eso es lo que se ha hecho mucho. Ahora, yo me pregunto, ¿qué no tendrá el Espíritu Santo? Poder, inspiración, para dar a la iglesia, para dar a sus santos algo que sea digno de Él y para gloria de Él, y que no haya sido tocado ni usado en lo inmundo. Claro que nuestro Dios puede hacerlo, pero esta gente, pues como no tiene el Espíritu de Dios, pues obviamente toman lo que hay a su alcance, toman ahí, los mezclan y todo. En la Biblia hubo un hombre, un rey, el rey Usías. Y este hombre iba bien, era un hombre que construyó armas de guerra, era un hombre que peleó las batallas de Jehová, era un hombre que hizo lo correcto, pero un día dice que fue a Damasco, fue por allá a otro país y vio un altar. Y vio un altar y le pareció tan bonito ese altar y le dijo a sus ingenieros, yo quiero uno de esos allá en Jerusalén.
Pero ese altar era un altar de sacrificios a ídolos y a dioses extraños. Y él hizo una réplica y lo trajo al altar, y eso le indignó a Dios. Y este hombre después se indignó, después estuvo enojado, y un día entró al santuario, y entonces él quiso ofrecer el sacrificio, y en ese momento la lepra le brotó en el cuerpo. Murió leproso, porque su corazón se desvió. El corazón de este hombre se desvió. Vamos a ver un último video. Pudiéramos tener muchos, no es el caso. Tampoco es el caso andar mostrando lo que ellos hacen, sino simple y sencillamente para que tú tengas una panorámica, un discernimiento, un fundamento. Cada quien le va a dar cuentas a Dios, y estos hombres le van a dar cuentas a Dios. Pero una cosa sí es importante: no debemos dejar entrar eso en la iglesia. Amén. La iglesia es santa, es de Cristo. Él dio su vida por ella. No es nuestra, es de Dios. Estamos viendo este video de Jesús Adrián Romero, autor, músico y compositor. Sus últimos 5 CDs ha vendido más de 5 millones en toda América Latina y en los Estados Unidos, y ahora nos acompaña aquí en El Punto. Gracias, Jesús Adrián, por estar con nosotros. Gracias. ¿Tu música es música religiosa? No, yo no la pondría en esa categoría. Más bien creo que es música espiritual, música con un mensaje positivo que tiene el poder para cambiar el corazón de las personas, pero religiosa no. He estado escuchando durante estos últimas 24 horas tu música, y estoy un poco sorprendido. Tengo que reconocer que no había puesto atención a las letras. Y por ejemplo, tienes una canción que se llama El aire de tu casa, y te leo un par de líneas. Dices: disfrutar tu fragancia y llenarme de ti. Esto, junto con muchas otras líneas de tus canciones, pudiera ser como una canción de amor de un hombre a una mujer, o de una mujer a un hombre, y de pronto uno se sorprende de darse cuenta que no, que le estás cantando a Jesucristo. Sí, mira, en la Biblia se compara la relación que Dios quiere tener con nosotros, los seres humanos, con la relación de un hombre y una mujer. Es muy curioso, pero desde Génesis hasta el final de la Biblia hay esa comparación una y otra vez, que la intimidad, la relación cercana de un hombre y una mujer es la relación que Dios quiere tener con nosotros. Entonces por eso es fácil que de repente una canción como la mía pueda interpretarse como una canción romántica, una canción de amor, aunque se le está cantando a Dios. De repente pudieras cantársela a una muchacha. Claro, por ejemplo, tu canción Mi Universo, que seas mi universo. Yo he escuchado la idea de universo, que seas mi mundo, que seas todo para mí. Lo he escuchado. Es más, si pasáramos tus canciones, me vas a perdonar, pero si las pasáramos y se las pusiéramos en voz de Alejandro Sanz, o de Shakira, o de Luis Miguel, o de cualquiera de estos cantantes famosos ahora, serían canciones de amor, canciones románticas, ¿no? Sí, y no me ofende ni me hace sentir mal que la gente diga suena como una canción romántica, porque... ¿Ve cómo este periodista, usando el sentido común y la razón, tiene más discernimiento que muchos cristianos, que muchos religiosos? ¿Por qué? Porque este hombre dice: oye, es que tu música es romántica, no menciona a Dios, se la puedes cantar a una mujer, a un hombre, a alguien. Lo mismo daría que la cantara Shakira o la cantara cualquiera de ellos, es igual. O sea, no tiene ninguna comparación, ningún punto de comparación. Tiene más discernimiento esta persona que muchas personas, y este hombre cobran entre $15,000 y $20,000 por presentarse en un concierto. ¿Qué vemos? Solamente quiero darte algunos principios para que tú juzgues música cristiana. Debemos de volvernos críticos. No todo lo que brilla es oro. Estamos viviendo en tiempos de mucha crisis, tiempos de mucha confusión espiritual. Y entonces, ¿cuál es la idea? Darte armas, herramientas. Tú que empiezas en el cristianismo, te vas a encontrar con mucha gente que se diga que es cristiana, y tú vas a ver a través de sus hechos y de sus testimonios que no lo son.
Y entonces el problema es que si tú no tienes discernimiento, vas a terminarte desanimando en las cosas de Dios. Vas a decir, Dios, es que entonces tú ¿qué eres, Señor? Porque mira, yo veo esto y yo veo aquello. Déjame decirte, nuestro Dios es un Dios vivo y todopoderoso. Es fiel y es verdadero y Él no cambia, Él no falla. Pero lamentablemente, mucha gente no ha entregado su vida a Cristo. No ha entregado su corazón a Dios y entonces traen las mezclas del mundo. En el Antiguo Testamento, cuando Israel salió de Egipto, dice la Biblia que junto con Israel salieron muchas personas extranjeras que vieron la oportunidad para colgarse de los israelitas y salir libres con ellos. Y dice que ellos fueron los que empezaron a meter cosas, ideas extrañas al pueblo de Israel. Y ahí se empezó a desvirtuar. Trajeron la rebelión, empezaron a hablar de regresarnos a Egipto, empezaron a meter murmuraciones de que es mejor allá, es mejor aquel lugar, es mejor esto, y empezaron a meter ahí, digamos, fue a través de personas que no estaban convertidas. Juan capítulo 3, versos 5 y verso 6, dice así la Escritura: un principio para que juzgues música cristiana y cualquier cosa. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea, entonces para que tú juzgues algo es, ¿cuál es la fuente de inspiración? ¿Qué inspiró? ¿Quién inspiró esta música? Oye, ya vimos que esa música que pasamos ahí, que Camelia la Tejana, ¿quién inspiró eso? Es nacido del Espíritu, nacido de la carne. Entonces nosotros debemos de juzgar. Mira, y de esta manera tú debes de tener algo en mente. Nada que te recuerde tu vida pasada. Tienes que meterlo a la iglesia. Ningún ritmo que recuerde tu vida pasada, ninguna situación que recuerde tu vida pasada, tienes que meterlo a la iglesia. Eso hay que desecharlo. La Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y el Espíritu y Jesucristo dice en Apocalipsis: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Amén. Entonces muchas veces es llegar a nuestras casas y mira, limpiar nuestras casas de todo eso. A ver, ¿cuántos CDs tengo? ¿Cuántos temas tengo? ¿Cuánto tengo de esto? En la Biblia, en el libro de Nehemías, había un hombre que se emparentó con el sacerdote. Este hombre no era del pueblo de Dios. El sacerdote tenía una hija. Este hombre se casó con su hija y dice que le dieron una cámara en el templo de Dios a este hombre. Y en esa cámara era donde estaba el incienso, donde estaban las ofrendas, y ahí en esa cámara quitaron el incienso, quitaron las ofrendas y metieron a este hombre ahí. Ahora, ¿de qué nos habla eso? Metieron a un inconverso en la cámara donde había la ofrenda. Entonces ya no había ofrenda, ya no había incienso, ya no había nada de ello. Ahora estaba un hombre ahí con una mujer viviendo, un hombre que no era el pueblo de Dios. Y el día de hoy está pasando lo mismo. Están metidos en las cámaras de la iglesia. Y la verdadera adoración y la verdadera oración se ha quitado. No existe, ya no hay. Y es una crisis muy tremenda la que está viviendo el cristianismo. Por eso es que este mundo está de cabeza. Por eso es que la iglesia no está fungiendo ese poder y ese propósito que Dios le dio de ser sal de la tierra, luz del mundo. En lugar de decir luz del mundo, parece que está todo nublado. Parece que hay mucha hipocresía en la iglesia. Y Dios lo que quiere es que seamos honestos, sinceros, de una sola pieza. La palabra adorar significa postrarte de rodillas. Obviamente es una humildad del corazón. Y la iglesia no es para entretener, no es para entretener ni mantener a la gente emocionada.
La obra de Dios tiene que ser hecha a la manera de Dios para que tenga el respaldo de Dios. Pero si tú quieres hacer la obra de Dios, pero con cosas del mundo, por motivos equivocados, no importa que el lugar esté lleno, el lugar si está lleno o no está lleno, eso no importa. Lo que importa es la bendición de Dios. Porque el día de hoy podemos juzgar así aparentemente por los ojos y decir, es que esta iglesia tiene 5,000, esta iglesia tiene 2,000, esta iglesia tiene 3,000. ¿Y qué si tiene 3,000? Si ninguno realmente es cristiano. Si ni siquiera se está predicando el verdadero evangelio, no hay cambio de vida, no hay transformación. Mira, amado, para que tú veas, donde está el Espíritu Santo, no es donde la gente se emociona, es donde hay convicción de pecado, es donde hay santidad, es donde hay consagración, es donde la palabra de Dios está brillando. Ahí está el Espíritu Santo. Y Jesucristo dijo, donde 2 o 3 en mi nombre estén, yo ahí estoy en medio de ellos. Entonces Dios va a echar fuera a esa Babel, va a quitar a esa Babel. O sea, Dios dice la Biblia que salgamos de ella, pueblo mío, para que no participemos de las plagas. Pero junto con Babel, que está siendo quitada, Dios va a levantar una iglesia, un pueblo santo, un pueblo que le ame y que le adore y que le busque, un pueblo que sea fiel y que se rinda a los pies del Señor Jesucristo. Que se rinda a los pies de Cristo. Eso es lo que Dios está buscando en medio de nosotros, amados. Y Dios está en medio de nosotros. Y Dios quiere ello. ¿Podemos decir amén a ello? Y para finalizar, déjame comentarte que el reino de Dios, como yo te decía hace un rato, el reino de Dios actúa por entendimiento. Babel actúa en emociones y en confusiones. Entonces, el pueblo de Dios, el reino de Dios, tiene una cultura, tiene un principio, tiene un fundamento, tiene una manera de hacer las cosas. El reino de Dios tiene todo ello. O sea, nosotros cuando pasamos a ser parte del reino de Dios, del pueblo de Dios, dejamos de ser en un sentido parte de esta nación, dejamos de ser mexicanos, dejamos de ser de esta nación y pasamos a ser propiedad del reino de los cielos. Y ahora debemos de tener la cultura del reino, la santidad de Dios en nuestras vidas, buscar esa santidad en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra manera de vivir. Y eso es lo que va a impactar, eso es lo que impacta a este mundo. No el traer las cosas del mundo a la iglesia. Lo que impacta al mundo es una vida, porque imagínate que esa vida, tú convives con muchos compañeros, en la escuela, en tu trabajo, con mujeres vecinas tuyas, y muchas de ellas tienen su manera de vivir, su manera de vestir, su manera de relacionarse, sus ideales, sus filosofías. Pero cuando a ti te ven que estás viviendo y conviviendo en lo mismo, y viviendo y conviviendo en el mismo trabajo, pero tu comportamiento es diferente, y aún con tus vecinas tu plática es diferente, y aún en la escuela tu plática es diferente, entonces los hombres van a llegar a un momento a decirte, oye, yo quiero lo que tú tienes, eso que tú tienes es realmente algo bueno, porque tú no te dejas mover por los demás, porque tú no te dejas llevar por la corriente de los demás. Y a eso se le llama testimonio. El testimonio. Cuando tú te paras firme porque tienes enfrente a Cristo y tienes la palabra de Dios en tu corazón, y tú vas adelante y te acuerdas de sus mandamientos, y de noche le alabas, y en la mañana le bendices, y luego en la tarde meditas en la palabra de Dios, y estás en donde quiera que estés, la palabra de Dios te está ministrando en tu corazón. Y tienes una palabra de consuelo, tienes una palabra de aliento, tienes una palabra de bendición para las personas, y tienes un consejo sabio de la boca de Dios para esas vidas. Entonces la gente va a decir, yo quiero lo que tú quieres, lo que tú tienes. Porque mira, yo no puedo, yo soy influenciado, yo me dejo llevar por esto, me dejo llevar por aquello, pero yo veo que tú permaneces fiel. ¿Sabes quién hace eso? El Señor Jesucristo en nosotros.
Él lo hace en nosotros. Y ese es el fundamento que nosotros como cristianos necesitamos, amado. El Evangelio de Juan capítulo 4, el Señor Jesucristo le dijo a la mujer samaritana: mira, mujer, cualquiera que bebiere del agua de este pozo volverá a tener sed. Pero el que bebiere del agua que yo le daré, será en él una fuente que salte para vida eterna. Y esto es algo hermoso, porque el que bebe el agua de este mundo, llámese música, llámese drogas, llámese alcohol, llámese cualquier cosa, vuelve a tener sed y nunca está satisfecho. Pero el que bebe del agua que Cristo nos da, amado, de su interior correrán ríos de agua viva. Y tú ves un río, y de ese río siempre fluye vida, y alrededor de ese río hay vida, está verde, hay animalitos, y está lleno de vida. No es un pozo estancado, es el agua viva del cielo. Y podremos tener poco, podremos tener mucho, pero nuestra felicidad no está en ello. Nuestra felicidad está en Cristo Jesús. ¿Qué vamos a hacer con la música, amado? ¿Qué vas a hacer con la música? ¿Podremos tener discernimiento? ¿Qué compromiso vamos a tomar de ahora en adelante con la música? ¿Vamos a dejar que Dios nos ministre o vamos a decir a esto: yo voy a seguir escuchando? Seguirás escuchando, comprando música, y seguirás escuchando y seguirás apoyando esas personas que muchas veces viven para sí. En un libro de los profetas decía esto el profeta. Dice que ellos hacen instrumentos como David. Se ungen con los ungüentos más caros. Duermen en camas de marfil. Se engordan, dice, con lo grueso de las ovejas. Gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos como David. Ese texto describe a cómo viven muchos cantantes cristianos. Oye, un conciertito, $10,000, $15,000. Y después de aquí me voy allá a este país, y me voy a otro país, y a otro país, y en cada uno de ellos, aparte de lo que les pagan, esa parte de sus hoteles, sus aviones, esa parte de su comida, o sea, el sueldo es íntegro. Y ahí está el pueblo de Dios, amado. Ahí están muchos jóvenes que no tienen a veces no tienen dinero. Ahí están muchos padres de familia que no tienen dinero y van ahí: yo quiero ir a un concierto, quiero ir a escuchar algo, y van y pagan sus 15, 20, $30, van y pagan y salen vacíos. ¿Quién fue el único que salió lleno? El cantante, lleno de aplausos, lleno de dinero, para seguir durmiendo en los hoteles 5 estrellas, para seguir engordándose, dice la Biblia. No, amados, dejemos que solamente Cristo brille en medio de nosotros, porque Él sí merece la gloria. Todos nosotros somos hombres, Él merece la gloria, la honra y la gloria. Entonces tú comprométete. Vamos a darle la gloria a Dios. Vamos a darle la gloria a Dios. Vamos a ser un pueblo que le dé la gloria a Dios. No importa que seamos pocos. No importa que otros te critiquen, otros evangélicos, y te digan: no, ya escuchaste, ¿a poco no tienes el CD de fulano de tal? No, no lo tengo. Tengo la palabra de Dios, que tiene el himnario más completo, el libro de los Salmos. Tengo la palabra de Dios. No, pues te estás perdiendo. No me estoy perdiendo de nada. Estoy alabando a Cristo como Cristo quiere, en espíritu y en verdad. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a cerrar nuestros ojos para hacer una oración y para rogarle a Dios que esta palabra no regrese vacía, que esta palabra pueda quedar grabada en los corazones. Señor, tú eres el Dios de la gloria. Tú eres el Dios vivo, Señor. Tu palabra es eficaz, Padre.
Tú nos llamas hoy a salir de Babilonia, Señor. A salir, a dejar tradiciones, a dejar mezclas y a vivir de una manera santa y pura delante de ti, Señor. Padre, haz a este pueblo un pueblo tuyo, Señor. Un pueblo de tu palabra, Señor. Un pueblo que te ame y te adore a ti, Dios. Un pueblo que no se mezcle, Señor. Un pueblo, Señor amado, que no decaiga. Padre, aún, Señor, si hay aquí entre nosotros personas que están metidas en Babel, Señor, líbralos. A los que escuchen este mensaje, sácalos, Señor. Abre los ojos de ellos para que vean y sus oídos para que oigan. Que no esté engrosado el corazón. Queremos darte a ti la gloria, Señor. Gracias por esta reunión, por esta palabra. Señor, que cada uno haga un compromiso. Y el compromiso sea de alabarte solo a ti, Señor. No a los hombres, no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre la gloria. Por tu misericordia y por tu verdad, Señor. Aleluya, Señor. Gracias, Padre. Sella la palabra. Bendice a cada familia, Señor. Gracias porque tú nos estás abriendo el entendimiento, Padre. Porque tu luz está brillando, porque tu palabra, Señor, es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Pues salude a los que están a su lado. Que Dios les bendiga. Que Dios les guarde. Estamos para servirles.